aspecto de la variable. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la variable, estrategias socioconstructivistas, esta por ejemplo es una variable independiente. Estrategias socioconstructivistas, ¿cuál es el concepto? Que el socioconstructivismo en los nuevos programas de estudio implica un cambio de paradigma en los métodos educativos más tradicionales, en donde los estudiantes participan, aquí viene ya características, es decir, lo que es la conceptualización, las características, en donde los estudiantes participan activamente, comprenden que cada elemento que conforma el contexto cultural, social o escolar influye en la formación del ser humano. Entonces tenemos que construir el criterio fundamental, que es de la naturaleza de la variable, a partir de lo que es del concepto, la definición, las características. ¿Sí? Entonces, qué mejor que podamos construir a partir de la mirada de 2, 3 autores y construir un concepto propio. Eso es lo más importante en un proyecto de investigación. Porque si usted, por ejemplo, copia y pega el concepto de un autor, quizás lo está mirando desde este ojo pedagógico, pero es muy puntual del autor. Quizás y el ideal de su proyecto alcanza desde varias perspectivas de autores. A menos que usted haga el análisis de una teoría, pues ahí sí ya le corresponde especializarse en esa teoría. Sí, de lo contrario, es importante que en la definición, porque aquí va la definición de lo que es y las características de la variable, usted construya, ¿sí? Usted construya a partir de estas características, a partir de esa definición y de esa conceptualización enriquecida de su variable. Así que, por favor, ese marco teórico tiene que servirle en este momento de base. Sí, y vamos a hacer este ejercicio el siguiente sábado, así que por favor lea todo lo que necesite, fortalezca su marco teórico para poder realizar esta matriz. Caso contrario, puede sacar una matriz, pero luego ya va a ver todo lo que tiene que desbaratar, reajustar, porque va a ser básica, ¿sí? Entonces, una vez que se ha estructurado y se ha redactado la conceptualización con sus respectivas características de la variable, usted estructura y selecciona las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Desde el punto de vista de varios autores, la dimensión es todos estos criterios relevantes o esenciales del concepto. Es decir, aquí, por ejemplo, habla acerca del lenguaje, habla del pensamiento y lenguaje, habla de la conciencia e interacción social, habla del aprendizaje colaborativo. Quizás no lo denota explícitamente, pero sí el proceso, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Y de dónde también se le atribuye estas dimensiones? Estos pudieron ser los temas de esta variable en la red conceptual, ¿sí? Por eso es que este concepto tiene que ser abarcador, porque aquí porque si solo nos remitimos, ojo, no solamente a este concepto, sino también a todos aquellos temas que les sirvieron como criterios fundamentales para redactar en el marco teórico. Repito, puede ser a partir de los descriptores, de los criterios esenciales que vamos seleccionando del concepto, pero principalmente también de incluir algún tema igual esencial que consta en nuestra red conceptual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí como dimensión de estas estrategias constructivistas tenemos el lenguaje, el pensamiento y lenguaje, la conciencia e interacción social y el aprendizaje colaborativo. Ojo que ella deriva más en función al proceso y a la característica que puedan tener estas estrategias socioconstructivistas, ¿sí ven? Y por cada dimensión estructura criterios, indicadores. ¿Qué son estos indicadores? Es decir, cómo yo puedo cuantificar, medir, valorar la dimensión. Saco indicadores, es decir, del lenguaje me interesa la herramienta social, el juego y lenguaje y la capacidad metalingüística. Es decir, estos indicadores me tienen que servir para poder evaluar, para poder valorar, para poder juzgar a la dimensión, ¿no? Voy aquí desagregando en los principales indicadores que luego me van a servir para medir.
y de ahí sí, como consecuencia, construyo preguntas con cada uno de los indicadores. Por ejemplo, para el lenguaje, cuyos indicadores fueron la herramienta social, juego del lenguaje, capacidad metalingüística, se derivó 3 preguntas. La primera, ¿considera usted que el lenguaje es el punto de partida para la comprensión lectora y conocimientos significativos? ¿Estima usted que las estrategias lúdicas, ¿sí? Las estrategias lúdicas, porque aquí me habla ya de juego, no necesariamente tiene que ser derivado con el mismo nombre, se puede hacer alusión al proceso, pero ese indicador me sirve como guía para ir modelando las preguntas. ¿Estima usted que las estrategias lúdicas fortalecen el lenguaje, comprensión y comunicación como parte del contexto social y cultural? ¿Asume usted que el lenguaje permite potencializar capacidades cognitivas superiores? Porque aquí hablamos de la capacidad metalingüística y esto es una capacidad de nivel superior, ¿sí? Entonces, si ve estos indicadores, le van a significar un valor juntamente con la dimensión para estructurar los ítems para las preguntas, para la construcción de las preguntas. De igual manera, trabajamos por cada dimensión, ¿no? En pensamiento y lenguaje, los indicadores son pensamiento egocéntrico y social, conversación y discurso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles han sido las preguntas que ha derivado en este caso? ¿Estima usted que el pensamiento y el conocimiento individual es transferido al grupo gracias a procesos de interrelación e integración? Este pensamiento individual se refiere al pensamiento egocéntrico. Sí, es decir, podemos utilizar los mismos indicadores, los mismos términos o hacer alusión al proceso o a la característica, ¿sí? A su juicio, el lenguaje direccionado por una conversación como proceso de interacción social conlleva a un discurso y proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo ya aquí tengo los indicadores hacia dónde deben estar destinadas y direccionadas las preguntas que voy a construir. Conciencia e interacción social, disciplina, responsabilidad, trabajo colectivo, mediación semiótica. ¿Considera usted que el cumplir con estos valores implica lograr control emocional, conductual, logrando reflexión y aprendizaje? ¿Asume usted que la interacción del estudiante apoya a solucionar problemas de intereses personales y de grupo? Esto respecto a la resolución de problemas. Y dentro del aprendizaje colaborativo, tenemos el trabajo en equipo y el liderazgo. Estima que el trabajo cooperativo y colaborativo propicia mejoras en el aprendizaje. Considera que aprovechar capacidades y potencialidades del estudiante genera superación personal y social, ¿sí? La siguiente variable, ¿no? Esa es de la variable independiente con respecto a una variable dependiente, la comprensión lectora. De igual manera, lo que hacemos, es construir un concepto, una definición de la cual yo pueda ir derivando las dimensiones y también ir incorporando lo que sea esencial de mi red conceptual, ¿no? Para luego desagregar en indicadores que se traducen en ítems, en los horizontes para construir los ítems. ¿Sí? Un último que podemos analizar sería, miren, a partir del aprendizaje significativo, ¿no? Conocimientos previos, modelaje de la lectura independiente. ¿Estima usted que al explorar conocimientos previos garantiza aprendizajes significativos? ¿Considera usted que el docente al aplicar el modelaje efectiviza y consolida aprendizajes? ¿Y cree usted que la lectura independiente se efectiviza cuando los textos son aplicables a su vida? Entonces, todo esto tiene una connotación para el aprendizaje significativo, sin embargo, cuidando y respondiendo a indicadores que han sido estructurados pues a partir de esa necesidad de la naturaleza de la variable, ¿no? Y la enseñanza de vocabulario, niveles perceptivo, léxico, sintáctico, semántico. ¿Considera usted que la riqueza de vocabulario genera comprensión lectora? ¿Cree usted que el comprender el significado de las palabras genera reflexión y aprendizaje significativo? ¿Sí? Entonces, 2 cosas puntuales en este punto.
La primera es que si usted no tiene un marco teórico solvente, enriquecido, adecuado, ¿a qué cree que va a estar afectando? A esta A los materia. instrumentos que recogen los datos, profe. Determinar las dimensiones y los indicadores. Claro, a esta Sí. Al materia. instrumento, a la construcción del instrumento. A la calidad de los instrumentos, a la calidad de las preguntas, inclusive va de la mano, qué resultados voy a tener, por ende, qué propuesta puedo armar. O sea, todo tiene que ser debidamente estructurado. Y el dominio, ¿se acuerda que yo le decía a usted más o menos debe generar cierto nivel de experticia? Es este. Aquí se mide. Porque aquí usted determina esas dimensiones pertinentes, las cuales debe abordar para luego desagregar en los indicadores para medir, porque ahí se construyen los ítems, que son las preguntas. Sí, luego estas preguntas no es que se va a validar así nomás, luego las pasamos por un software que es el SPS y a través del alfa de Cronbach validamos. ¿Qué es el alfa de Cronbach? Es un proceso que permite determinar que las preguntas sean válidas, que sean congruentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted no puede sacar menos de 810, por ejemplo, sobre 1000. Pero si el programa, una vez que ingresa las preguntas que ha hecho con los resultados, le sale menos de 800, pues ahí toca hacer reajustes, porque no se está determinando la validez. Entonces, para evitarnos todo eso, empecemos desde un marco teórico fortalecido, robusto, pertinente, que destaque todos los criterios fundamentales que necesita conocer de la variable, tanto independiente como dependiente, para luego ser acertados, ser muy asertivos, mejor dicho, con las dimensiones y los indicadores, para construir preguntas que sumen, preguntas relevantes, preguntas que sean, que permitan generar calidad en su proyecto y por ende a construir una propuesta bien encaminada, que sea realmente pues lógica para el nivel que estamos sacando, que es maestría, ¿no? Que sea un producto de un verdadero magíster, ¿sí? Porque usted ya está generando cierta experticia, de hecho usted es profesional ya, lo que se está generando es un título de jerarquía, ojo con eso. Pero ¿cómo se determina que se cumple con ese proceso? Es de esto. Sí, es a partir de esta primera pretensión, que es el dominio de las dos variables. Usted, ojo, usted tiene que dominar, es decir que ante un tribunal, quien debe saber más del tema es usted, por más expertos en diferentes áreas que se tenga, porque ojo, no los docentes, ustedes saben, no son ni iluminados ni sabios, pero alguna cosita sabrán que luego si cometemos errores, pues en la defensa podemos tener problemas. Te escucho. Yo tengo una pregunta. Nosotros, bueno, yo ya había hecho este ejercicio de la operacionalización de variables y había visto que en la variable de estrategias evaluativas habría hecho una entrevista o encuesta a los docentes, pero en el rendimiento académico, perdón, y en la de rúbricas, porque tenía rúbricas, había pensado hacer una entrevista a los niños, una encuesta a los niños, y entonces en este caso, si yo voy e indago en encuesta o entrevista a los profes y también a los niños, ¿cuál es mi muestra? ¿Los maestros o los estudiantes? Y si puedo hacer a estos dos grupos las entrevistas y las encuestas. Ok. A ver, depende cuál es tu unidad de análisis. ¿Qué proceso tú vas a atender? Por eso es que yo les decía, es importante delimitar, porque se entiende que si aplico al mismo nivel, estoy trabajando proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si solamente se deriva a estudiantes, pues a todos los estudiantes. Si es proceso de aprendizaje, a todos los estudiantes, más los docentes, pero del área en cuestión. ¿Por qué razón? Porque se tiene que analizar a los actores educativos. Si es un proceso de enseñanza, tiene que ser a todos los docentes y
también pudiese en algún momento realizarse las encuestas a los estudiantes. Sí, o sea, lo que va a cambiar es la intención y cómo vamos a direccionar estas preguntas para definir si es el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje. En tu caso, ¿cuál era tu tema? Recuérdame bien. El objetivo general, por favor. Ya, el objetivo general es establecer estrategias evaluativas eficientes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de educación básica. Ya, tú tienes que hacer, ojo, tú vas a hacer dos, tú vas a hacer el diagnóstico, ya me acordé, este es tuyo, Verico. Entonces tú, por ejemplo, vas a aplicar una encuesta a los docentes para determinar qué estrategias están utilizando. Sí. Y luego tú vas a hacer una encuesta para medir en qué condiciones académicas están, cómo está el desempeño académico de los estudiantes. Tienes que realizar a los dos, porque así fijaste tus objetivos. Entonces no es tanto a quién hago solamente desde la pretensión del proyecto comunidad para ver la unidad de análisis, sino qué objetivos me planteé. Estos te direccionan hacia qué actores y con qué instrumento deberías trabajar. Sí, porque a mí sí me interesa, o sea, porque yo pienso que una parte es como, o sea, saber, indagar y diagnosticar, ¿no? Las estrategias y desde la parte docente, pero también me interesa saber cómo se siente el niño, o sea, qué piensa él de cómo es evaluado, qué considera, cómo se siente. Mejor dicho, las mismas dimensiones que son abordadas para el docente son abordadas para el estudiante, sino que cambia el nivel de abstracción y el direccionamiento de las preguntas. No preguntas lo mismo a los compañeros que a los estudiantes. Aquí recae sobre la maestra desarrolla actividades colaborativas. Para el docente, usted establece actividades colaborativas que generen la cooperación entre grupos. O sea, es la misma temática, es la misma dimensión, pero la orientación y el nivel de abstracción son distintos, pero tienes que aplicar a los dos. Sí, esa es ahora la pregunta. Entonces, ¿cuál es mi muestra? ¿Los docentes o los estudiantes? Los dos. ¿O los dos? Los dos. Los dos, porque tú tienes, por ejemplo, porque vas a establecer también las estrategias utilizadas. Entonces, aquí, ¿está definido por área o es en general? No, en general, porque somos maestros de todas las áreas. Ya, entonces, ¿cuántos docentes son? En la escuela 42 y en séptimo 4 docentes. Ya, y a los estudiantes, porque esto sí delimitaste, ¿no? Para séptimo. Sí. Sí, yo pensaba a los 4 séptimos, son 160 estudiantes. ¿Tienes complicaciones en realizar a los 160? No, porque están dentro están, o sea, en mi nivel coordino, no tendría problema. Ya, perfecto. Tienes una variante, puedes hacer una variante. Yo haría lo siguiente. A todos los docentes aplicaría la encuesta, pero sí me plantearía luego hacer un grupo de enfoque solo con los del nivel. Ya. Para profundizar el análisis o hacer la encuesta solo a los del nivel. Depende de la profundidad de análisis que tú quieras sacar. Ahora, si sacas, ojo, qué importante que es, como quieres implementar un proceso para la institución, qué importante que sería para todos los docentes. Sí, yo quiero para todos. Y luego contrastas, profundizas, porque obviamente está direccionado a séptimo, pues a partir de un grupo de enfoque, considerando solo a los docentes del subnivel, que ya serían ahí, ¿cuántos? En el subnivel somos 10, en séptimo somos 4. 4. Entonces, por ejemplo, a los 4 sería un grupo de enfoque y el grupo de enfoque es a partir de entrevista. Entonces, tu diseño sería concurrente. ¿Sí ves? Si haces eso, y si solo haces, por ejemplo, encuesta, es decir, solo aplicas un instrumento, solo haces una fase, sería secuencial. Sí, pero si haces este adicional de introducir otro instrumento para profundizar, analizar un poco más, sería concurrente. Ya. Gracias, profe. Ya, entonces esto es importante, ¿no? Y fíjense ustedes, ahora, yo no creo que no haya cambio de la matriz que hicieron.
de lo que Sí, hicieron o sea, ahorita con todo lo que usted nos dijo, ya está todo para todo arriba. Ya está todo. porque, ojo, yo no valido. Luego les voy a solicitar y ojo, voy a hacer la prueba. La próxima semana voy a tratar de mandarles a su correo el SPS. Ojalá les permita. Voy a tratar de mandar por web transfer y si no, pues consíganse el SPS. Pero voy a intentar. Si ya, porque como el software es pesado y la licencia es gratuita, entonces no sé si tal vez hicieron alguna limitación. Pero si puedo, yo les envío. Ahí pediré el correo de todos para enviarles por web transfer o por Drive y si no les pediré que se descarguen, pero eso ya nos toca en el taller 4, pero sí quiero que nos adelantemos, ¿no? O sea, siempre hago un alcance de lo que vamos a ver porque como todo va en secuencia y me interesa que ustedes estén en condiciones básicas para que puedan seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes lo que van a hacer es las preguntas ya aplicar. A ver, les voy a comentar algo. Nosotros el sábado 5 no tenemos porque por la fundación, ¿no? Por las fiestas. Entonces no tenemos clase. Pero nosotros la próxima semana yo quiero que ya usted se vaya con la base de esta matriz pero ya hecha, para que usted aplique ya tendría como que en promedio 2 semanas para aplicar esos instrumentos, ¿sí? Para el cuarto taller, poder hacer el análisis de resultados. Entonces, antes de aplicar, lo que voy a hacer es solicitarle que si puede hacer la validación ya en el SPS. Es decir, usted aplica, me trae los resultados, hasta eso ya se descarga a partir de lo que yo le envíe el SPS o que usted se consiga el programa y lo que hacemos en el taller 4 es pasar la validez, determinar qué confiabilidad le salió de las preguntas y ahí veremos si pasa, no pasa, porque no hay errores con el software. ¿Sí? Una consulta, profe. En el diseño concurrente, si yo me voy por una entrevista, ¿esta puede ser de especialistas? Tiene que ser. Ah, ya, porque también puedo entrevistar a las docentes también, ¿no es cierto? Pero sí, también puedo incluir a los especialistas. Depende del objetivo. Por ejemplo, para la fundamentación tiene que ser expertos. Ah, ya. Yeah. Porque cuando tú, por ejemplo, dices, por ejemplo, el objetivo 1 de Verónica, que es el 21 ejercicio que hicimos, por eso yo ya quiero, por favor, que las siguientes talleres me muestren otros proyectos para también tomar como ejemplo a la gran mayoría de estudiantes que se pueda. Por ejemplo, ¿le puedo dictar mi objetivo? Sí, a ver, dime el objetivo. A ver, el objetivo general es establecer la didáctica de los museos como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza en los niños de educación inicial. Ese es mi objetivo general. Yeah. Mi objetivo específico, el primero, es caracterizar la didáctica de los museos como estrategia de enseñanza para los niños de educación inicial. Ahí, muy bien. ¿Qué instrumento y por qué utilizarías? Claro, hay, por ejemplo, como digo, caracterizar, es decir, voy a desarrollar, a explicar, ahí puede venir bien una entrevista. ¿Pero a quiénes? A los expertos, o sea, ahí sí a un experto para que me introduzca en el tema, ¿no? Que me diga cómo está la didáctica. ¿Por qué no a los docentes? Porque yo estoy proponiendo este tema que es nuevo. Más allá de que sea nuevo, tú ya estás generando relevancia didáctica y no todos conocen y han generado esa didáctica, segundo, no son expertos. Entonces, mira qué importante. O sea, desde lo que nos planteamos como objetivos, ya vamos dando el tratamiento de qué instrumentos yo pudiese. Sí, que de todas maneras esto ya lo definimos el próximo taller. Es decir, la próxima semana arman la matriz con las preguntas
definen los instrumentos que se van a aplicar y ojo, no sería solo esta matriz, sería también las preguntas de expertos, que ojo, estas dimensiones de indicadores les servirán como base para los expertos, pero ahí tendrían que ampliar, es decir, cuando se pregunta a un experto ya viene otra connotación, ya tiene que considerar, por ejemplo, desde nivel técnico, de cómo redacta, ¿no? Entonces aquí ya implicaría pues destrezas, habilidades, competencias, desde el proceso, el método. Entonces, ojo, también vamos a hacer este avance el próximo taller. O sea, el próximo taller es trabajo. Profe, Ok, profe, gracias. perdón que le interrumpa. Una pregunta. Como nosotros ya habíamos avanzado en el anterior taller, la operacionalización de las variables, y vemos más o menos que tiene las dimensiones y los parámetros que usted menciona, ¿se le puede dejar así o necesitamos cambiarle a la matriz que usted nos indica? Bueno, de hecho, la matriz que ustedes hayan, bueno, no sé qué matriz ocuparían primero. Segundo, que tenga lo siguiente sería la base, la dimensión, los indicadores y las preguntas. Y ojo, la definición conceptual de la variable. Si tiene esos elementos, pues está muy bien. Ahora, lo que me preocupa es lo siguiente, es que yo sí creo que debe haber un cambio y una mejora a partir de la revisión del marco teórico, porque usted tiene que generar experticia y usted no puede ser que se hayan quedado los mismos temas, debió haber habido algún aporte, alguna mejora y eso es importante enriquecerlo porque de un año acá, aparte que la mayoría restableció sus temas, cambiaron sus objetivos, entonces yo al menos no sé cómo se mantendrían las mismas, a menos que tu tema no se haya cambiado, ahí sí, obviamente. Sí, se cambió mi primera variable, entonces por ende se cambió todo mi operacionalización de las variables. Pero, entonces, por ejemplo, en mi cuadrito, yo podría aumentar las mejoras porque sí hubo cambio, pero podríamos dejar el mismo cuadrito, ¿verdad? Porque en el cuadrito yo tengo... Servirá de base, sí. Mientras se mantenga la misma variable, pero obvio, bueno, si cambiaste de variable ya cambia, ¿no? Ya cambia todo, pero si no cambiaste la variable y se mantiene, pero le diste quizás otro giro, un enriquecimiento, ahí se irá incorporando a partir de los cambios y los reajustes que se requieran. Sí, o sea, esto es importante también entender. Lo que sí. Ya, porque justamente en la matriz y lo que tenemos es el tema, objetivos, la conceptualización, las dimensiones, los indicadores, los ítems básicos que son las preguntas y ahí tendríamos las técnicas de instrumentos. Entonces sí tiene todo como el objetivo, entonces solamente le iríamos cambiando y haciendo las adecuaciones de acuerdo a las mejoras que hicimos. Y al marco teórico, porque recuerda que tu marco teórico tiene que aquí evidenciarse también, ¿no? O sea, si tú ves que enriqueciste en tu marco teórico la parte conceptual, por ende vas a tener mejores criterios o más criterios para elaborar las preguntas. Ya, profe, sí, muchas gracias, profe. Y otra cosa que también va es el afianzar los objetivos, Recordemos que cuando se va haciendo este ejercicio, por ejemplo, la variable independiente, ya a qué objetivo, a ver, voy a hacer este ejercicio también, aunque en las siguientes semanas ya se va a hacer con un ejemplo, ¿no? Ya ustedes ya van a trabajar y se va a desarrollar un taller de trabajo, porque yo no concibo pues que esto se explique teóricamente usted se va a la casa a hacer y no, o sea, no es productivo. Entonces, por ejemplo, en este caso de las matrices, cada matriz tiene una variable, ¿sí? Pero las variables están presentes en objetivos específicos puntuales. Por ejemplo, Berito, la variable independiente, estrategias evaluativas interactivas, esa es de tu variable independiente. ¿Qué objetivos tienes? ¿En qué objetivos tienes presente esta variable? En el primer objetivo. Ya, y solo en el primero. Y en el tercero. Exacto. Entonces, en el primero y en el tercero. Exacto. Aquí redactaríamos el objetivo específico 1 y el objetivo específico 3
para que todo esto que vamos a preguntar también conlleve a solucionar, a alcanzar, a llegar al objetivo, tanto específico 1 como específico 3, o sea, que generen un valor. En la segunda variable, que sería la variable dependiente, ¿cuál es? El rendimiento académico. Listo. Respecto de la segunda variable, que es el rendimiento académico, aquí también deberías escribir, pero ¿qué objetivos? El 2 y el 3. El 2 y el 3. ¿Y qué? Ya, el 2 y el 3, exacto. ¿Sí ven? Entonces, qué importante que es que usted también ya establezca qué objetivos va en cada matriz y que esto les va a servir también para guiar las preguntas. Las preguntas tienen que ayudar a conseguir esos objetivos, ¿sí? Porque la información que vamos a sacar luego la contrastamos con los objetivos y analizamos para armar la propuesta. Sí, para hacer esas conclusiones, para hacer esas recomendaciones, pero tiene que hacer todo ese proceso. Sí, entonces sí sería importante también que incorporen los objetivos porque si no a veces las preguntas se desvían, se van por otra línea. Bueno, eso es importante dentro de estas matrices.